Existen momentos en la vida en que un hombre poderoso, acostumbrado a conquistar tierras y dominar voluntades, encuentra algo que su dinero no puede comprar: la fuerza de un corazón que ama. En el corazón del México hacendado, donde la ambición de los varones dictaba el destino de familias enteras, un encuentro improbable estaba a punto de suceder. Un viudo endurecido por la pérdida llegaba para tomar las tierras de una campesina desesperada, pero al verla con sus 3 hijos en brazos, algo en aquel hombre de piedra comenzaría a resquebrajarse. Esta es la historia de Isabela, una mujer que perdió a su esposo, pero nunca perdió su dignidad, y de Enrique de Alencar, un varón que construyó un imperio sobre la soledad. Cuando sus destinos se cruzan en una tarde de polvo y desesperación, ninguno de los dos imagina que aquel encuentro cambiaría no solo sus vidas, sino también las vidas de todos a su alrededor. Es una historia de coraje, redención y un amor que desafía todas las barreras impuestas por la sociedad. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Comencemos. El sol de marzo caía implacable sobre el Valle del Sol, en el interior de Jalisco. El año era 1862, y México vivía el auge de la época de los hacendados cafetaleros. En aquellas tierras fértiles, donde la riqueza brotaba de los cafetales como promesas de oro, también existían los olvidados, aquellos que poseían solo unas cuantas hectáreas, una casa sencilla y la fuerza de sus propias manos. Isabela Ferreira de los Santos era una de esas personas. A sus 28 años, era viuda desde hacía apenas 6 meses. Su esposo, Juan Pedro, había muerto de fiebre amarilla durante un viaje a Veracruz para vender la cosecha de maíz. La enfermedad se lo llevó en solo 5 días, dejando a Isabela sola, con 3 hijos pequeños y una deuda considerable con el almacén del pueblo. La propiedad de la familia se encontraba a 3 leguas de distancia del pueblito de San Sebastián de las Aguas Claras, un lugarejo que había crecido alrededor de una capilla y un cruce de caminos. La hacienda tenía solo 20 hectáreas de tierra, siendo la mitad cubierta por selva virgen. El resto se dividía entre una pequeña parcela de maíz, frijol y yuca, un pastizal para las 2 vacas lecheras y un modesto cafetal con cerca de 100 plantas. La casa estaba construida de bajareque, con paredes encaladas de blanco y techo de zacate. Tenía 3 cuartos. La sala, que servía también de cocina, con su fogón de leña de ladrillos y una mesa tosca de madera, y 2 cuartos pequeños. Isabela dormía en un cuarto con la hija menor, mientras los 2 niños compartían el otro. Clara era la mayor, con 9 años cumplidos. Tenía el cabello castaño de su madre, siempre recogido en 2 trenzas que caían sobre sus hombros delgados. Era una niña seria que había madurado demasiado rápido después de la muerte de su padre. Todas las mañanas, incluso antes de que saliera el sol, ya estaba de pie, ayudando a su madre a preparar el desayuno y cuidar a sus hermanos menores. La niña sabía leer y escribir lo básico, pues Juan Pedro, que había estudiado 2 años en un seminario antes de abandonar la vida religiosa, había enseñado a sus hijos el alfabeto y los números. Clara guardaba como tesoro el único libro de la casa, una cartilla de primeras letras con cubierta de cuero gastado. Por la noche, a la luz de la lámpara de queroseno, leía en voz alta para sus hermanos, manteniendo viva la memoria de su padre, quien tanto valoraba el conocimiento. Miguel tenía 6 años y era el retrato vivo de Juan Pedro. Cabello negro como el carbón, ojos almendrados y una terquedad que a veces desesperaba a Isabela. El niño aún no aceptaba completamente que su padre no volvería. Frecuentemente corría hasta el camino cuando oía el sonido de cascos de caballos, esperando ver a su padre regresar de Veracruz con regalos e historias. La más pequeña era Ana, con apenas 3 años. Había nacido prematura y siempre fue frágil, sufriendo frecuentemente de fiebres y toses que quitaban el sueño a Isabela. La niña tenía los ojos verdes de su abuela materna, ya fallecida, y una sonrisa que iluminaba hasta los días más difíciles. Ana no entendía dónde estaba su padre, solo repetía constantemente: «Papá se fue de viaje, papá vuelve pronto». Desde la muerte de Juan Pedro, Isabela luchaba diariamente para mantener a la familia alimentada y la hacienda funcionando. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba oscuro y solo los grillos cantaban en la noche cálida. Encendía el fuego en el fogón de leña, ponía agua a hervir y preparaba el café ralo mezclado con cebada tostada.
pues el café puro era demasiado caro para el consumo diario. Mientras el agua hervía, iba hasta el pequeño corral a ordeñar las vacas. Titica y Mimosa eran mansas y conocían bien sus manos. La leche tibia llenaba 2 baldes de madera que ella cargaba equilibrados en una vara sobre los hombros, como había aprendido viendo a las lavanderas en el río. Parte de la leche era para el consumo de la familia. Parte se transformaba en queso fresco que Clara vendía en el pueblo los sábados. Después del ordeño, Isabela preparaba el desayuno: harina de maíz cocida con leche, que llamaban atole, y a veces un pedazo de queso o piloncillo. Los niños comían en silencio, con esa hambre que nunca era completamente saciada. Desde la muerte de su padre, las porciones habían disminuido. Isabela siempre servía a sus hijos primero y comía lo que sobraba, que frecuentemente era muy poco. Después del desayuno, comenzaba el trabajo pesado. La parcela exigía cuidados constantes. Era preciso desmalezar la hierba que crecía terca entre las plantas de maíz, regar las hortalizas del pequeño huerto cuando la lluvia tardaba, cosechar el frijol maduro y dejarlo secar al sol. Miguel ayudaba como podía, llevando agua en una lata pequeña, pero era aún muy niño para el trabajo rudo. La situación financiera era desesperada. Juan Pedro había dejado una deuda de 1,000 pesos con el almacén de Joaquín Tavares en el pueblo. Había comprado a crédito medicinas para Ana durante una de sus crisis de fiebre, además de harina, sal, queroseno y otros víveres esenciales. Joaquín Tavares era un hombre razonable que conocía a la familia desde hacía años, pero incluso su paciencia tenía límites. Todos los sábados, cuando Clara iba al pueblo a vender queso y huevos, Joaquín preguntaba por el pago. La niña regresaba cabizbaja, con las pocas monedas de cobre que había conseguido y una lista de excusas que Isabela mandaba dar. «Mi mamá dice que con la próxima cosecha de maíz le paga don Joaquín», repetía la niña con la voz baja. Pero había una amenaza aún mayor que la deuda con el almacén. En los últimos 3 meses, hombres comenzaron a aparecer en la propiedad. Eran capataces de hacendados ricos de la región, interesados en las tierras de Isabela. Al principio, venían con propuestas de compra por valores ridículos, ofreciendo cantidades que no pagarían ni la mitad del valor real de la propiedad. Isabela rechazaba todas las ofertas con educación, pero con firmeza. «Esta tierra fue de mi marido, es de mis hijos, no está en venta», decía, mirando a los hombres directamente a los ojos, sin dejar traslucir el miedo que sentía. Los hombres se iban, pero regresaban semanas después, con ofertas aún peores y amenazas más veladas. A 30 leguas de allí, en la hacienda San Miguel Arcángel, vivía el hombre más poderoso de 5 municipios, Enrique Augusto de Alencar. El barón de Alencar tenía 43 años y era dueño de 4,000 hectáreas de tierras, 3 casas en la capital de la provincia y participaciones en 2 compañías de navegación. Sus cafetales empleaban 200 esclavos y producían más de 100,000 quintales de café al año. La casa principal de la hacienda era una construcción imponente en estilo colonial, con 2 pisos, una terraza con columnas de madera noble y un jardín meticulosamente cuidado por un jardinero francés que el barón había traído de París. Dentro de la casa, muebles importados de Europa dividían espacio con obras de arte compradas en subastas en la Ciudad de México, cristales de Bohemia, platería inglesa, tapetes persas, todo lo mejor y lo más caro. Enrique era alto, con 1,85 m de estatura. Tenía hombros anchos de quien montaba a caballo desde niño y una postura erguida, casi militar. Su rostro era anguloso, con pómulos pronunciados y una mandíbula fuerte. El cabello, antes negro como la noche, comenzaba a mostrar hilos plateados en las sienes. Mantenía una barba corta y bien arreglada, conforme al estilo de la época. Sus ojos eran del color de la miel oscura, pero rara vez mostraban algún calor. Eran ojos que evaluaban, calculaban, medían el valor de las cosas y de las personas. Vestía siempre con trajes impecables, pantalones de lino o algodón grueso durante el día, chalecos de seda, camisas blancas almidonadas y botas de cuero que un esclavo lustraba todas las mañanas hasta que brillaban como espejo. Enrique era viudo desde hacía 1 año y 2 meses. Su esposa, Cecilia María de Borbón y Alencar, había muerto de complicaciones después de un parto. El bebé, un niño al que planeaban llamar Augusto, había nacido muerto. Cecilia sangró durante 3 días antes de fallecer, a pesar de todos los esfuerzos del médico que Enrique había mandado buscar a toda prisa en la capital.
El varón nunca había demostrado emociones con facilidad, pero la muerte de Cecilia lo había transformado en piedra. Ella había sido su esposa durante 16 años, desde que se casaron cuando ella tenía apenas 15 años y él 27. Era un matrimonio arreglado por las familias, como era costumbre, pero a lo largo de los años desarrollaron un afecto mutuo, si no un amor apasionado. Cecilia había sido una mujer gentil, dedicada a las obras de caridad de la parroquia y a los cuidados de la casa. Ella suavizaba las asperezas de Enrique, recordándole que no todo en la vida era negocio y propiedad. Cuando ella murió, algo dentro de él murió también. Se cerró completamente, dedicándose obsesivamente a la expansión de sus negocios. La casa grande, antes llena de música de clavecín y conversaciones durante las tertulias que Cecilia adoraba promover, se volvió silenciosa como un mausoleo. Enrique mandó cubrir todos los espejos con paños negros, como mandaba la tradición, pero nunca los descubrió de nuevo. Cenaba solo en la enorme mesa de caoba que podía albergar a 20 personas, servido por esclavos mudos que habían aprendido a no hacer ruido en su presencia. Después de la muerte de Cecilia, Enrique se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupaba incluso a sus administradores. Se levantaba antes de que saliera el sol y pasaba horas cabalgando por sus tierras, inspeccionando cada cafetal, cada construcción, cada cerca. Por la noche trabajaba hasta tarde en su oficina, a la luz de lámparas de queroseno, estudiando mapas, contratos, documentos de propiedad. Su obsesión actual era expandir sus tierras en dirección oeste, donde sabía que había suelo virgen y fértil, perfecto para nuevos cafetales. Había estudiado cuidadosamente la región, comprado mapas antiguos, conversado con agrimensores. Había identificado varias propiedades pequeñas que juntas formarían un bloque continuo de tierra que se conectaría con sus propiedades actuales. La mayoría de los dueños de esas pequeñas propiedades eran campesinos pobres, pequeños propietarios, que apenas conseguían sobrevivir. Enrique veía esto como una oportunidad de negocio ventajosa para ambos lados. Él compraría las tierras por un precio justo. Los campesinos tendrían dinero para empezar de nuevo en otro lugar y él expandiría su imperio. Era lógico, racional, benéfico para todos. Su administrador, Firmino Alves, un hombre gordo y sudoroso que usaba anteojos redondos de montura dorada, estaba encargado de negociar las compras. Ya habían adquirido 6 propiedades en los últimos 8 meses. Algunas compras fueron tranquilas, con los dueños felices de vender. Otras exigieron más persuasión, más insistencia, más presión, pero todas eventualmente fueron concluidas. Había, sin embargo, una última propiedad que faltaba. Era pequeña, apenas 20 hectáreas, pero estaba ubicada en una posición estratégica. Sus tierras colindaban con las propiedades del barón en el lado norte, y sin ella el bloque continuo que Enrique planeaba quedaría incompleto. Era la propiedad de la viuda Isabela Ferreira de los Santos. Firmino ya había visitado la propiedad 3 veces, siempre llevando capataces para intimidar. Había ofrecido primero 500 pesos, luego 1,000 pesos. Luego 2,000 pesos en la última visita. Todas las ofertas fueron rechazadas por la mujer. Firmino regresaba frustrado, sudando aún más de lo normal, quejándose de la terquedad de la campesina. «Patrón, la mujer es terca como una mula atascada», relataba Firmino, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. «No quiere vender de ninguna manera. Dice que la tierra es de sus hijos, que es todo lo que tienen. Intenté explicarle que usted le está haciendo un favor, que ella nunca va a poder mantener esa propiedad sola. Pero ella no escucha». Enrique había escuchado el relato con creciente irritación. No estaba acostumbrado a escuchar un no. En sus negocios, en su vida, las cosas sucedían conforme a su voluntad. Aquella campesina terca estaba retrasando sus planes. Estaba siendo irracional. Él había ofrecido un precio justo, incluso generoso, considerando el estado precario de la propiedad, pero ella no aceptaba. Cierta mañana de abril, después de otro frustrado informe de Firmino, Enrique tomó una decisión. Iría personalmente a la propiedad de la viuda. A veces, pensó, era necesario que el propio varón apareciera para que las personas entendieran la seriedad de la situación. Su presencia, su porte, su autoridad ciertamente harían que la mujer entrara en razón. «Prepare la carroza», ordenó a Firmino. «Vamos a la propiedad Ferreira mañana por la mañana. Quiero ver con mis propios ojos a esa mujer tan terca que rechaza una fortuna». Firmino tragó saliva.
Conocía el temperamento del patrón cuando se le contrariaba. Sí, señor varón, lo prepararé todo. ¿Debo llevar a los hombres? No será necesario, respondió Enrique con un ademán de mano. No voy a hacer amenazas vacías, voy a conversar civilizadamente con ella, presentar los hechos, dejar claro que esta es la mejor decisión para todos. Ella verá la razón. Había una confianza absoluta en su voz, la certeza de un hombre que nunca había sido derrotado en una negociación. Aquella noche, Enrique cenó solo como siempre, pero sus pensamientos estaban en la visita del día siguiente. Intentó imaginar cómo sería esa viuda terca. Probablemente una mujer amargada, endurecida por la vida difícil, aferrada irracionalmente al único bien que poseía. Él tendría paciencia, sería razonable, pero también sería firme. Ella vendería. Todas siempre vendían al final. El sol apenas había salido cuando Enrique bajó las escaleras de la casa grande, ya vestido para el viaje. Usaba pantalones de montar marrón oscuro, botas de cuero negro hasta las rodillas, camisa blanca y un chaleco de lana gris, a pesar del calor. Sobre los hombros, una capa de viaje de tela gruesa. En la cabeza, un sombrero de ala ancha que lo protegía del sol inclemente. La carroza estaba lista, una berlina negra tirada por 2 caballos castaños de raza. El cochero, un esclavo de mediana edad llamado Benedito, ya estaba al mando. Firmino esperaba al lado de la carroza, también ataviado para el viaje, con una carpeta de cuero que contenía todos los documentos necesarios para la transacción: contrato de compraventa, poderes, mapas de la propiedad. ¿Cuánto tiempo hasta allí?, preguntó Enrique mientras subía a la carroza. 3 horas, señor varón, si los caminos están buenos, respondió Firmino, subiendo detrás de él. Pero llovió ayer por la tarde. Puede que algunos tramos estén lodosos. Enrique solo asintió, acomodándose en el asiento acolchado de terciopelo rojo. El viaje comenzó con el tintineo de los arneses y el crujido de las ruedas de madera. Dejaron atrás los portones majestuosos de la hacienda San Miguel Arcángel, con su cancela de hierro forjado y los 2 pilares de piedra coronados por ángeles. El camino serpenteaba entre cafetales interminables, todos pertenecientes al varón, ondulando sobre las suaves colinas del valle. Durante las primeras 2 horas, el camino era bueno, mantenido por la propia hacienda del varón. Pero a medida que se alejaban de sus tierras, la calidad del camino empeoraba considerablemente. Las ruedas de la carroza se hundían en el lodo rojo en algunos tramos, haciendo que el vehículo se sacudiera violentamente. Enrique se sujetaba al apoyo de cuero, su rostro impasible, a pesar del malestar. Pasaron por otras propiedades pequeñas a lo largo del camino, casas humildes de bajareque, algunos pocos esclavos trabajando en parcelas modestas, niños descalzos que se detenían a mirar la carroza pasar con ojos abiertos de curiosidad. Enrique observaba todo con atención, evaluando mentalmente el valor de cada propiedad, pensando en futuras expansiones. Aquella de allí es la hacienda del coronel Rodríguez, señaló Firmino cuando pasaron por una propiedad un poco más grande que las otras. También tiene interés en vender. Dice que quiere mudarse a la capital a abrir un negocio. Ya conversamos sobre los valores. Enrique asintió mentalmente, añadiendo aquella propiedad a su lista de adquisiciones futuras. El pueblo de San Sebastián de las Aguas Claras apareció en el horizonte alrededor de las 10 de la mañana. Era poco más que un conglomerado de casas sencillas alrededor de una capilla encalada de blanco. Había un almacén, una tienda de abarrotes, una herrería y quizás unas 20 casas esparcidas sin orden aparente. La carroza atravesó el pueblo lentamente, levantando nubes de polvo que hacían a los habitantes toser y cubrirse el rostro. Después de dejar el pueblo atrás, siguieron por media hora más en un camino aún peor, poco más que un sendero ensanchado. Finalmente, Firmino indicó una tosca cerca de madera a la derecha. «Es aquí, señor varón, la propiedad Ferreira». La carroza giró en una entrada estrecha, siguiendo por un camino de tierra apisonada flanqueado por maleza crecida. La casa apareció después de una curva. Era más pequeña de lo que Enrique había imaginado. Una construcción sencilla de bajareque, con techo de zacate ya oscurecido por el tiempo. Frente a la casa había un pequeño patio de tierra apisonada, donde algunas gallinas escarbaban. Al lado, un rústico corral albergaba 2 vacas flacas. Más allá se podía ver una parcela de maíz y yuca. Cuando la carroza se detuvo, levantando una pequeña nube de polvo, no había nadie a la vista. Enrique bajó primero.
alisando los pliegues de su ropa y ajustándose el sombrero. Firmino bajó enseguida, cargando su carpeta de documentos. Se quedaron allí parados por un momento, evaluando el lugar con ojos críticos. «Parece abandonado», murmuró Firmino. «¿Dónde está la mujer?» Pero entonces la puerta de la casa se abrió lentamente y una figura apareció en el umbral. Era una niña de quizás 9 años, delgada y seria, con 2 trenzas castañas cayendo sobre los hombros. Ella miró a los visitantes con una mezcla de miedo y desconfianza. «Buenos días», dijo Enrique con voz firme, pero no hostil. «Estoy buscando a la señora Isabela Ferreira de los Santos. ¿Está ella?» La niña dudó, sus ojos oscuros yendo de Enrique a Firmino y de regreso. Finalmente, sin decir palabra, se dio la vuelta y corrió dentro de la casa, dejando la puerta entreabierta. Enrique y Firmino intercambiaron una mirada. Podían oír voces bajas viniendo de dentro de la casa, una infantil y urgente, otra femenina y tranquila. Después de algunos momentos, pasos se acercaron. La puerta se abrió completamente y una mujer apareció. Enrique se quedó absolutamente inmóvil. Por lo que Firmino le había contado, esperaba encontrar una mujer envejecida prematuramente por el trabajo duro, probablemente desdentada, encorvada, con la piel curtida por el sol. Lo que él vio fue completamente diferente. Isabela Ferreira de los Santos tenía 28 años y, a pesar de las dificultades, aún mantenía rasgos de una belleza sencilla pero notable. Era de estatura media, demasiado delgada a causa de la escasez de comida, pero con una postura erguida que hablaba de dignidad. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un sencillo moño en la nuca, con algunos hilos rebeldes escapando y enmarcando su rostro. El rostro de Isabela era ovalado, con pómulos pronunciados y una frente lisa. Sus ojos eran grandes y expresivos, del color del café con leche, enmarcados por pestañas oscuras y largas. Había ojeras bajo ellos, marcas de noches mal dormidas y preocupaciones constantes. Su nariz era recta y delicada, y su boca, aunque seria en aquel momento, tenía labios bien dibujados. Vestía un sencillo vestido de algodón grueso, azul descolorido, remendado en varios lugares, pero limpio y bien cuidado. Los pies estaban descalzos, como era común entre los campesinos pobres, que guardaban los únicos zapatos para las ocasiones especiales, como misas y fiestas. Sus manos, que sostenía frente al cuerpo, eran ásperas y callosas por el trabajo. Pero lo que más impresionó a Enrique no fue su apariencia física, fue algo en sus ojos, en su postura. Ella lo encaraba directamente, sin bajar la mirada, como los campesinos normalmente hacían ante un varón. No había servilismo allí, solo una dignidad tranquila que parecía incongruente con su pobreza visible. Detrás de ella, parcialmente escondidas por la falda de la madre, estaban 2 figuras pequeñas. La niña que había abierto la puerta y un niño aún más pequeño, quizás de 6 años, con cabello negro y ojos abiertos de curiosidad mezclada con miedo. Y en los brazos de Isabela, apoyada en su cadera, una niña muy pequeña, quizás de 3 años, miraba a los extraños con ojos verdes enormes. Por un momento que pareció extenderse indefinidamente, Enrique simplemente miró. Miró a aquella mujer con sus 3 hijos de pie en la puerta de su casa, humilde, claramente esperando otro intento de quitarle el único bien que poseía. Había algo en la escena que tocó algo profundo dentro de él, algo que estaba adormecido desde hacía más de un año. La niña en los brazos de Isabela tenía rasgos delicados y una expresión de inocencia absoluta. Su cabello era castaño claro, rizado y caía en bucles despeinados alrededor de su carita. Chupaba el pulgar mientras observaba a los extraños, su cabeza descansando en el hombro de la madre en un gesto de total confianza. Enrique sintió algo apretar en su pecho. Por un instante doloroso, vio a Cecilia en su lugar, sosteniendo al hijo que nunca tuvieron, la familia que nunca formaron. La visión fue tan vívida que necesitó parpadear varias veces para alejarla. Cuando volvió a enfocarse en Isabela, había algo diferente en su mirada, una suavidad que no había estado allí momentos antes. «Señora Ferreira de los Santos», finalmente habló, y su voz salió más suave de lo que pretendía. Se aclaró la garganta. «Mi nombre es Enrique de Alencar. Este es Firmino Alves, mi administrador. Creo que ya se encontraron antes». Isabela asintió levemente, su rostro permaneciendo cauteloso. «Sí, señor barón, su administrador ya estuvo aquí algunas veces. ¿Puedo pasar?», preguntó Enrique. Y nuevamente había esa suavidad no intencional en su voz.
Isabela dudó. Toda la fibra de su ser gritaba que no debía dejar a aquel hombre poderoso entrar en su casa. Pero negarse sería un insulto grave a un varón, y ella no podía darse el lujo de crear enemigos aún más poderosos. «Claro, señor varón», dijo finalmente, dando un paso a un lado. «Pido disculpas por la humildad de la casa. No tenemos mucho que ofrecer». Enrique entró, necesitando agachar un poco la cabeza para pasar por la puerta baja. Firmino lo siguió. El interior de la casa era aún más sencillo de lo que el exterior sugería. La sala servía como cocina y área de estar. Había un fogón de ladrillos en un rincón con una pila de leña al lado. Una mesa tosca de madera ocupaba el centro, rodeada por 4 bancos igualmente toscos. En la pared, una sencilla repisa guardaba algunos platos de barro, tazas de hojalata y ollas ennegrecidas por el fuego. No había cuadros en las paredes, solo un crucifijo de madera encima de la puerta y una imagen de la Virgen María en un marco barato. El suelo era de tierra apisonada, barrido con cuidado. A través de las puertas abiertas de los 2 cuartos, Enrique podía ver petates en el suelo, algunas cobijas dobladas. Pobreza absoluta, pero mantenida con dignidad. «Por favor, siéntense», ofreció Isabela, indicando los bancos alrededor de la mesa. Ella colocó a la niña pequeña en el suelo, donde la niña inmediatamente se aferró a la falda de la madre. Los otros 2 hijos permanecieron cerca, también formando un pequeño grupo protector alrededor de Isabela. Enrique se sentó lentamente, sus ojos no pudiendo dejar de observar cada detalle. Vio la ropa remendada de los niños, limpia, pero claramente demasiado vieja. Vio la mesa vacía, sin señal de comida preparada o siendo preparada. Vio las manos callosas de Isabela, las uñas rotas y sucias de tierra, a pesar de que ella claramente había intentado limpiarlas antes de ir a la puerta. «Café», ofreció Isabela, y Enrique percibió cuánto le costaba el gesto. Probablemente era la última porción de café que tenían. «No, gracias», respondió rápidamente. «No queremos molestarla. Nuestra visita será breve». Él pudo ver el alivio discreto en el rostro de ella. Firmino abrió su carpeta y comenzó a sacar papeles, pero Enrique lo detuvo con un ademán de mano. Por algún motivo que él mismo no comprendía completamente, no quería que aquel encuentro fuera solo otra transacción comercial. Aquella mujer, aquellas criaturas merecían más que eso. «Señora Ferreira», comenzó, su voz tomando un tono que rara vez usaba, casi gentil. «Entiendo que mi administrador ya le hizo ofertas por su propiedad, ofertas que usted rechazó». Isabela levantó la barbilla ligeramente, preparándose para otra batalla verbal. «Sí, señor varón, y sigo rechazando». Enrique observó la determinación en sus ojos y sintió algo extraño. «Respeto. ¿Puedo preguntar por qué? Los valores ofrecidos son justos, incluso generosos, considerando el tamaño de la propiedad». Él no dijo eso con arrogancia, sino con genuina curiosidad. Isabela miró a sus 3 hijos antes de responder. Clara sostenía la mano de Miguel con fuerza, mientras la pequeña Ana continuaba aferrada a la falda de su madre. «¿Por qué, señor varón? Esta tierra no es solo tierra. Es el sudor de mi marido. Es el futuro de mis hijos. Es todo lo que tenemos en el mundo. Si vendemos, el dinero se acabará en meses, quizás un año. Y entonces, ¿qué tendremos? Nada. Aquí al menos tenemos un techo, comida que plantamos, leche de las vacas. Tenemos dignidad». La palabra dignidad resonó en la sencilla sala. Enrique sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aquella mujer pobre, vestida con harapos remendados, hablaba de dignidad con más convicción que muchos aristócratas que él conocía. «Entiendo», dijo suavemente, y por primera vez en muchos años realmente entendía. Firmino miraba a su patrón con creciente confusión. Esperaba que el varón usara su autoridad, su presencia intimidatoria para presionar a la mujer. En vez de eso, parecía estar teniendo una conversación civilizada, casi respetuosa. «¿Usted está sola cuidando de todo esto?», preguntó Enrique, gesticulando vagamente para indicar la propiedad. «¿Desde que su marido falleció?». Isabela asintió. «Sí, señor varón, hago lo que puedo. Clara me ayuda con los quehaceres domésticos y a cuidar a sus hermanos. Miguel está aprendiendo a cuidar las gallinas y a buscar leña, pero el trabajo pesado de la parcela, del ordeño, todo eso lo hago yo». «¿Y consigue mantener todo funcionando?». Había genuina admiración en su voz ahora.
Isabela sonrió tristemente. Mantengo lo que puedo. La parcela de maíz produjo menos este año porque no conseguí desmalezar todo a tiempo. El cafetal está siendo invadido por la maleza. Las cercas necesitan reparaciones que no tengo tiempo ni materiales para hacer, pero hacemos lo mejor que podemos. Enrique miró por la puerta abierta al patio, a la parcela a lo lejos. Vio con otros ojos ahora. No una propiedad mal cuidada por negligencia, sino una mujer luchando sola contra fuerzas imposibles. Una mujer que se levantaba antes del sol y trabajaba hasta no poder más, intentando ser padre y madre, hacendado y ama de casa, todo al mismo tiempo. ¿Y las deudas?, le preguntó Firmino bruscamente, rompiendo el momento. ¿Supimos que usted le debe al almacén de don Tavares? Isabela se sonrojó, claramente avergonzada. Mi marido enfermó antes de poder vender la cosecha. Necesité comprar medicinas, comida. Joaquín Tavares fue amable al permitirnos comprar a crédito. Pagaré tan pronto como pueda vender el maíz y el frijol. Enrique se quedó en silencio por un largo momento. Su mirada iba de Isabela a los niños y de regreso. Pensaba en la esposa que había perdido, en el hijo que nunca conoció. Pensaba en su casa enorme y vacía, en todas sus posesiones que no le traían alegría alguna, y pensaba en esta mujer valiente, pobre en bienes materiales, pero rica en amor y determinación. ¿Cuánto es la deuda?, preguntó abruptamente. Isabela parpadeó, sorprendida por la pregunta. 1,000 pesos, señor barón. Era una fortuna para ella, casi nada para él. Enrique asintió pensativamente. ¿Y cuánto estima que conseguirá con la venta de la próxima cosecha? Si Dios quiere y el tiempo ayuda, quizás 500 pesos, respondió Isabela honestamente. El resto tendré que ir pagando poco a poco, conforme pueda. Enrique hizo un cálculo rápido. A ese ritmo, le llevaría más de un año saldar la deuda, asumiendo que no surgieran nuevas emergencias. Y las emergencias siempre surgían. Tengo una propuesta diferente que hacer, dijo Enrique lentamente, las palabras formándose en su mente mientras hablaba. Firmino lo miró alarmado, presintiendo que algo fuera de lo planeado estaba a punto de suceder. No quiero comprar su tierra. Aún no, al menos. Isabela lo miró confusa. Lo que estoy proponiendo es una sociedad, continuó Enrique. Mis hombres vendrán aquí para ayudar con el trabajo pesado. Repararemos las cercas, limpiaremos el cafetal, aramos la tierra para nuevas siembras. A cambio, cuando haya cosecha, dividiremos la ganancia. La mitad para usted y la mitad para mí. Esto le dará tiempo para organizarse, pagar sus deudas, decidir su futuro sin presión. Isabela lo encaró con desconfianza evidente. ¿Por qué haría eso, señor barón? Usted no me conoce. ¿Por qué ayudaría a una extraña? Era una pregunta justa. Enrique se preguntó lo mismo. ¿Por qué estaba haciendo eso? No era propio de él, era sentimental, incluso peligroso desde el punto de vista comercial. ¿Por qué?, dijo finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. He visto mucha injusticia siendo cometida en nombre del progreso. He visto familias siendo desalojadas, vidas siendo destruidas, y siempre me convencí de que era necesario, que era el orden natural de las cosas. Pero mirándola a usted y a sus hijos, percibo que quizás yo estaba equivocado. Había una honestidad cruda en sus palabras que lo sorprendió incluso a él mismo. Isabela lo estudió en silencio, buscando señales de engaño o malas intenciones. Pero todo lo que vio fue un hombre cansado, un hombre que cargaba su propio dolor, escondido bajo capas de autoridad y riqueza. ¿Y si acepto esta sociedad?, dijo ella lentamente. Usted no intentará más forzarme a vender. Enrique negó con la cabeza. Tiene mi palabra. Si funciona, continuaremos. Si no funciona, conversaremos de nuevo sobre el futuro. Pero no habrá presión, no habrá amenazas. Firmino no pudo contenerse más. Señor barón, ¿puedo hablar con usted en privado? Su voz estaba tensa, de desaprobación mal contenida. Enrique asintió y los dos hombres salieron al patio, dejando a Isabela y a los niños dentro de la casa. Señor barón, con todo respeto, comenzó Firmino, tan pronto como estuvieron lo suficientemente lejos. ¿Usted perdió el juicio? ¿Una sociedad con una campesina? Eso no tiene sentido comercial alguno. Usted podría simplemente esperar unos meses más y ella se vería forzada a vender por cualquier precio. Enrique miró a su administrador con una expresión que Firmino nunca había visto antes. No era rabia exactamente, sino algo más profundo.
¿Y eso sería justo, Firmino? ¿Sería honrado aprovecharse de la desesperación de una viuda con 3 hijos pequeños? Sus palabras eran bajas, pero cargadas de emoción. Señor, los negocios son los negocios, argumentó Firmino, limpiándose el sudor de la frente. Usted siempre supo eso. Usted construyó su imperio no siendo sentimental. Si empieza a hacer caridad con cada campesino pobre, ¿dónde va a parar esto? Había lógica en sus palabras. Enrique tenía que admitirlo. Quizás sea hora de cambiar, dijo Enrique suavemente. Quizás he construido mi imperio sobre cimientos equivocados. Quizás sea hora de hacer las cosas diferente. Firmino abrió la boca para protestar nuevamente, pero algo en la mirada de Enrique lo hizo callar. Era la mirada de un hombre que había tomado una decisión y no cambiaría de idea. «Prepare los contratos de la sociedad», ordenó Enrique. «Términos justos para ambos lados. Y mañana envíe 5 hombres para comenzar el trabajo aquí. Hombres buenos, trabajadores honestos. No quiero a nadie que asuste a la familia o cause problemas». Firmino suspiró pesadamente, pero asintió. «Sí, señor barón, como desee». Regresaron dentro de la casa, donde Isabela esperaba con los niños. Ella mantenía una expresión tranquila, pero Enrique podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos apretaban la falda. «Señora Ferreira», dijo Enrique, «si acepta mi propuesta, tendré los contratos preparados hoy mismo. Serán términos justos y me aseguraré de que un abogado le explique todo antes de firmar». «No sé leer contratos, señor barón», admitió Isabela, sonrojándose ligeramente. «Mi marido leía esas cosas. Yo sé leer palabras sencillas, pero documentos legales». Enrique asintió. «Por eso mismo, traeré a alguien de confianza para explicarle todo. No quiero que acepte algo que no entienda completamente». Clara, que había permanecido quieta todo ese tiempo, dio un paso al frente. «Yo sé leer, mamá. Papá me enseñó. ¿Puedo ayudar?» Su voz era pequeña, pero determinada. Enrique miró a la niña con sorpresa y respeto. «¿Cuántos años tienes, niña?» «9 años, señor», respondió Clara, levantando la barbilla exactamente como su madre lo hacía. «¿Y tu padre te enseñó a leer?» «Eso es admirable», dijo Enrique sinceramente. «Tu madre tiene suerte de tener una hija tan lista». Clara se sonrojó con el elogio, pero mantuvo la postura erguida. Enrique se volvió nuevamente hacia Isabela. «Entonces, ¿qué me dice? ¿Acepta mi propuesta?» Isabela miró a sus hijos. Clara la animó con la mirada. Miguel miraba al varón con curiosidad infantil. Ana, aún aferrada a la falda de su madre, chupaba el pulgar ajena a la tensión del momento. Finalmente, Isabela volvió su mirada hacia Enrique. «Acepto, señor barón, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Enrique intrigado. «Que usted me prometa que si algún día decide que quiere comprar mi tierra de cualquier forma, me dará tiempo suficiente para encontrar otro lugar a donde ir. No quiero que mis hijos sean desalojados de un día para otro». Había dignidad en su petición, pero también una vulnerabilidad que tocó a Enrique profundamente. «Tiene mi palabra», dijo Enrique solemnemente. «Y puede estar tranquila. No tengo intención de desalojarla. Esta sociedad puede ser el comienzo de algo bueno para ambos». Extendió la mano, un gesto inusual entre un varón y una campesina, pero que pareció correcto en aquel momento. Isabela dudó solo un segundo antes de extender su propia mano, callosa y áspera por el trabajo. Cuando sus manos se tocaron, Enrique sintió un choque recorrer su brazo. No era atracción física, no exactamente, sino algo más profundo. Era la conexión, el reconocimiento de un alma que había sufrido, viendo a otra que también conocía el dolor. Isabela sintió lo mismo. La mano de él era grande, fuerte, pero sorprendentemente gentil. Por un momento, sus ojos se encontraron y ambos vieron más allá de las diferencias de clase y riqueza. Vieron solo a 2 personas que habían perdido lo que amaban y estaban intentando encontrar un camino en un mundo que se había vuelto demasiado oscuro. «Volveré en 3 días con los contratos», dijo Enrique, soltando renuentemente la mano de ella. «Y mis hombres llegarán mañana al amanecer para comenzar el trabajo. ¿Necesitará algo de inmediato? Herramientas, semillas, materiales». Isabela negó con la cabeza. «No, señor barón, podemos esperar». Pero Enrique vio las ollas vacías, la escasez evidente. «Firmino, anote.
Envié con los hombres mañana víveres básicos: harina, frijol, sal, azúcar, café y carne salada. Isabela comenzó a protestar. Señor varón, eso no es necesario. Considere un adelanto, interrumpió Enrique gentilmente. Será descontado de las ganancias futuras. Era una mentira gentil, y ambos lo sabían, pero Isabela aceptó con gratitud. Su orgullo no podía darse el lujo de rechazar cuando sus hijos tenían hambre. Gracias, señor varón, dijo ella suavemente. No sabe lo que esto significa para nosotros. Enrique solo asintió, no confiando en su voz en ese momento. Cuando se dieron la vuelta para salir, la pequeña Ana soltó la falda de su madre y corrió hasta Enrique, agarrando la barra de su saco con sus manitas. ¿Usted va a volver?, preguntó con su voz de niña pequeña. Enrique miró hacia abajo, a esos ojos verdes enormes, y sintió su corazón romperse y sanar al mismo tiempo. Se arrodilló lentamente, poniéndose a la altura de la niña. Sí, pequeña, volveré en 3 días. Ana sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su carita. ¡Qué bueno! Usted parece el gigante bueno de la historia que mamá cuenta. Enrique no pudo evitar una sonrisa, la primera sonrisa genuina en más de un año. El viaje de regreso a la hacienda San Miguel Arcángel se hizo en silencio. Firmino estaba visiblemente contrariado, haciendo anotaciones en su cuaderno con movimientos bruscos de la pluma. Enrique miraba por la ventana de la carroza, pero sus pensamientos estaban millas atrás, en aquella humilde casa de Bajareque. Pensaba en Isabela, en su coraje tranquilo, en cómo mantenía su dignidad a pesar de la pobreza abrumadora. Pensaba en los niños, especialmente en la pequeña Ana, que lo había llamado gigante bueno. Pensaba en cómo se había sentido al entrar en aquella casa, no superior, no benevolente, sino humilde ante tanto amor y determinación. Cuando llegaron a la hacienda, ya era media tarde. Enrique bajó de la carroza y se quedó parado por un momento, mirando su casa grande e imponente. De repente, le pareció excesiva. Un monumento vacío a la soledad y al orgullo. ¿Cuántos cuartos vacíos? ¿Cuántos muebles caros que nadie usaba? ¿Cuánta riqueza desperdiciada en apariencias? Señor varón, la voz de Firmino lo sacó de sus pensamientos. ¿Debo empezar a preparar los contratos ahora? Enrique asintió. Sí, y asegúrese de que sean justos, Firmino. Realmente justos. No quiero cláusulas escondidas o términos que favorezcan solo mi lado. Firmino suspiró, pero accedió, alejándose hacia la oficina. Enrique entró en la casa y fue directamente a lo que había sido el cuarto de Cecilia. Estaba mantenido exactamente como ella lo había dejado, una especie de santuario a su memoria. Él rara vez entraba allí. El dolor era demasiado grande, pero aquel día sintió que necesitaba hacerlo. Se sentó en la silla junto a la ventana, donde Cecilia solía bordar en las tardes de domingo. Sus manos acariciaron el brazo de la silla, recordándola sentada allí, concentrada en sus delicados puntos, ocasionalmente, mirando hacia arriba para sonreírle. ¿Qué pensarías de todo esto, querida?, murmuró al cuarto vacío. Conocí a una mujer hoy, una campesina viuda como tú no eras, pero en sus ojos vi algo que me recordó a ti. Coraje, quizás, o bondad ante la adversidad. Ella está sola, intentando criar 3 hijos en una tierra que apenas puede sustentarlos, y por algún motivo. Yo no pude ser el hombre de negocios frío en que me convertí. El silencio del cuarto era pesado, pero no opresivo. Enrique continuó hablando como si Cecilia pudiera oírlo. Tú siempre decías que yo tenía un buen corazón bajo mi seriedad. Yo nunca creí mucho en eso, pero hoy, mirando a esa mujer y a sus hijos, sentí algo. Sentí que necesitaba ayudar, no por lucro o estrategia, sino porque era lo correcto. ¿Estoy haciendo lo correcto?, preguntó al aire. ¿O estoy siendo un tonto sentimental, como Firmino claramente piensa? No hubo respuesta, claro, pero Enrique sintió una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Quizás Cecilia lo aprobaría. Quizás ella sonreiría con esa dulce sonrisa y diría que estaba orgullosa de él. Se levantó lentamente y caminó hasta la cómoda, donde un retrato enmarcado de Cecilia descansaba. Ella había sido fotografiada 2 años antes de morir, vestida con su mejor vestido, su cabello arreglado en elaborados rizos, pero era su sonrisa lo que capturaba la atención, genuina, cálida, llena de vida.
Aquella noche, Enrique cenó solo como siempre, pero su mente estaba inquieta. Apenas tocó la elaborada comida que los cocineros habían preparado. Pavo asado, papas gratinadas, verduras frescas, vino importado. Pensó en Isabela y sus niños comiendo lo que probablemente era solo atole o harina cocida y sintió vergüenza de su exceso. Después de la cena, fue a su oficina, donde Firmino ya había dejado los borradores de los contratos. Leyó cada línea cuidadosamente, marcando varios pasajes que necesitaban ser modificados para ser más justos. Algunas cláusulas que Firmino había incluido automáticamente, cláusulas estándar que protegían sus intereses por encima de todo, fueron tachadas completamente. Trabajó hasta tarde en la noche, a la luz de lámparas de queroseno, reescribiendo términos, calculando porcentajes, planeando cómo estructurar la sociedad para que ambos lados realmente se beneficiaran. Era un trabajo que normalmente delegaría a abogados, pero sentía que necesitaba hacerlo personalmente para garantizar que estaba honrando su compromiso. Finalmente, alrededor de la medianoche, dejó la pluma a un lado y se frotó los ojos cansados. Los contratos estaban listos. Eran justos, quizás incluso demasiado generosos desde el punto de vista comercial, pero se sentían correctos. Apagó las lámparas y fue a su cuarto, pero el sueño tardó en llegar. Acostado en su enorme cama, mirando el techo alto, decorado con molduras de yeso, pensó en la vida que había construido. Tenía riqueza, poder, respeto, pero ¿qué tenía realmente? Una casa vacía, comidas solitarias, noches interminables sin propósito, además de acumular más riqueza que no le traía alegría. Isabela, con su pobreza y sus dificultades, parecía más rica que él, de alguna manera fundamental. A la mañana siguiente, 5 hombres partieron de la hacienda San Miguel Arcángel en dirección a la propiedad de Isabela. Eran trabajadores experimentados, elegidos cuidadosamente por Enrique. Hombres honestos, respetuosos, que no causarían problemas. Llevaban herramientas, materiales para reparar cercas y, como prometido, sacos de víveres. Don Juan Bautista era el capataz del grupo, un hombre de 45 años con experiencia en administrar propiedades pequeñas. Era moreno de piel curtida por el sol, bajo y fuerte, con manos enormes callosas por el trabajo. Enrique lo había llamado personalmente la noche anterior para darle instrucciones específicas. Don Juan Bautista, esta propiedad pertenece a una viuda con 3 hijos pequeños, le había explicado Enrique. Quiero que usted y los hombres la traten a ella y a los niños con el máximo respeto. Nada de lenguaje rudo, nada de intimidación. Ustedes están allí para ayudar, no para tomar el control. ¿Entendido? Don Juan Bautista asintió vigorosamente. Sí, señor varón, puede confiar en mí. Cuando llegaron a la propiedad de Isabela, el sol apenas había salido. La encontraron ya despierta, alimentando a las gallinas. Vestía el mismo vestido azul descolorido, pero tenía un pañuelo atado a la cabeza, protegiéndose el cabello. Al oír las carretas, se dio la vuelta rápidamente, una expresión de alarma cruzando su rostro antes de reconocer que eran los hombres prometidos. «Buenos días, doña Isabela», saludó don Juan Bautista, quitándose el sombrero respetuosamente. «Mi nombre es Juan Bautista. El señor varón nos envió para ayudar con el trabajo en la propiedad». Isabela asintió, aún un poco tensa. «Buenos días. Yo no sabía exactamente qué esperar». «El señor varón dijo que comenzáramos reparando las cercas y limpiando el cafetal», continuó don Juan Bautista. «Pero usted es la dueña de la propiedad. ¿Qué cree usted que debe ser prioridad?» Era la primera vez que alguien pedía la opinión de Isabela sobre el trabajo, tratándola como la propietaria que era de hecho. Ella se sorprendió, pero rápidamente se recompuso. «Las cercas están mal en el lado oeste», dijo ella señalando. «Las vacas consiguen pasar y van a la parcela de los vecinos. El cafetal realmente necesita limpieza urgente o perderemos la próxima cosecha». Don Juan Bautista asintió, haciendo anotaciones mentales. «Comenzaremos por las cercas entonces y luego dividiremos el grupo para trabajar en el cafetal también». Los hombres descargaron las herramientas y los víveres. Cuando Isabela vio los sacos de harina, frijol y los otros artículos, sus ojos se llenaron de lágrimas que ella rápidamente intentó esconder. «El señor varón mandó esto», dijo don Juan Bautista gentilmente. «Dijo que es un adelanto». Isabela solo pudo asentir, no confiando en su voz. Clara apareció en la puerta de la casa.
seguida por Miguel y Ana. Los tres niños miraban a los hombres extraños con curiosidad mezclada con cautela. Don Juan Bautista les sonrió. «Buenos días, niños. Pueden llamarme Don Juan. Vinimos a ayudar a su madre con el trabajo pesado». Miguel dio un paso al frente con la valentía de sus 6 años. «Yo también puedo ayudar. Soy fuerte». Flexionó sus bracitos delgados, intentando mostrar músculos inexistentes. Los hombres rieron con gentileza, no burlándose, sino apreciando el coraje del niño. «Estoy seguro que sí, muchacho», dijo don Juan Bautista. «Quizás puedas ayudarnos cargando las herramientas más pequeñas». En los días siguientes, la propiedad de Isabela comenzó a transformarse. Los hombres trabajaban desde el amanecer hasta media tarde, cuando el sol se volvía insoportable. Las cercas fueron reparadas con estacas nuevas y alambre fuerte. El cafetal fue limpiado, con toda la maleza siendo arrancada cuidadosamente para no dañar las plantas. Isabela trabajaba junto con ellos, a pesar de que don Juan Bautista insistía en que no era necesario. «Doña Isabela, usted ya hace demasiado cuidando la casa y a los niños. Deje el trabajo pesado para nosotros». Pero ella insistía, sintiendo que necesitaba contribuir, que no podía simplemente aceptar ayuda sin hacer su parte. Clara asumió más responsabilidades dentro de casa, cuidando de Miguel y Ana, preparando las comidas sencillas. Con los víveres que el varón había enviado por primera vez en meses, los niños comían hasta quedar satisfechos. Miguel ganó energía renovada, corriendo por el patio y ayudando a los hombres siempre que podía. Ana, que siempre había sido frágil, comenzó a ganar un poco de color en las mejillas. Por la noche, después de que los hombres se iban, Isabela se sentaba a la mesa con Clara para examinar los papeles que don Juan Bautista había dejado. Listas del trabajo realizado, planes para los próximos días, anotaciones sobre el estado del cafetal. Clara leía en voz alta para su madre y juntas intentaban entender todo. «Mamá, el señor varón parece ser una buena persona», comentó Clara una noche. «No es como los otros hombres que vinieron aquí antes». Isabela asintió pensativamente. «Sí, hija, él parece ser diferente, pero necesitamos ser cuidadosas. Aún no lo conocemos realmente». Al tercer día, conforme prometido, Enrique regresó a la propiedad. Esta vez llegó a caballo, sin la carroza formal, vestido de forma más sencilla. Pantalones de montar, camisa de algodón blanco, un chaleco sin ornamentación excesiva. Parecía más accesible, menos intimidante. Encontró a don Juan Bautista supervisando a 2 hombres que trabajaban en la última sección de cerca. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Enrique desmontando del caballo. «Muy bien, señor varón», respondió don Juan Bautista. «Las cercas están casi todas reparadas. Comenzamos a limpiar el cafetal ayer. Doña Isabela conoce bien la tierra y nos mostró las áreas prioritarias». «¿Y la familia? ¿La están tratando bien?». Había un tono protector en la voz de Enrique. Don Juan Bautista lo notó, pero no comentó. «Sí, señor. Doña Isabela es una mujer muy trabajadora y digna. Los niños son educados y serviciales. Es una buena familia». Enrique asintió satisfecho. Caminó en dirección a la casa, donde podía ver a Isabela en el huerto. Ella no lo había visto llegar. Estaba concentrada, arrancando hierbas entre las plántulas de lechuga. Enrique se detuvo por un momento, solo observándola, admirando la determinación en cada movimiento, la manera en que trataba cada plantita con cuidado. «Buenos días, señora Ferreira», finalmente anunció su presencia. Isabela se dio la vuelta rápidamente, llevándose la mano al pecho, asustada. Cuando vio quién era, se levantó apresuradamente, limpiándose las manos en la falda. «Señor varón, no lo oí llegar. Pido disculpas. Estoy toda sucia de tierra». «No necesita disculparse», dijo Enrique con una pequeña sonrisa. «El trabajo honesto no es motivo de vergüenza». Había genuina admiración en su voz. «Vine a traer los contratos como prometí. Traje también a mi abogado, el doctor Silveira, que le explicará todo a usted». Hizo un ademán hacia un hombre de mediana edad que venía detrás de él cargando una carpeta de cuero. El doctor Silveira era un hombre bajo y regordete, con anteojos de montura dorada y una sonrisa amable. Enrique lo había elegido específicamente porque sabía que era honesto y no intimidaría a Isabela con jerga legal complicada. «Señora Ferreira, es un placer», saludó el abogado, quitándose el sombrero. Entraron en la casa, que ahora estaba un poco más arreglada.
gracias a los víveres que permitieron a Isabela tener más energía y tiempo. Clara, Miguel y Ana estaban sentados a la mesa, Clara enseñando a sus hermanos menores a escribir las letras del alfabeto. Al ver al varón entrar, los niños se pusieron de pie rápidamente, acostumbrados a demostrar respeto a la autoridad. «Por favor, siéntense», dijo Enrique gentilmente. «No necesitan levantarse por mí». Pero los niños permanecieron de pie, mirando a su madre en busca de orientación. Isabela asintió y ellos se sentaron nuevamente, pero continuaron observando todo con atención. El doctor Silveira abrió su carpeta y sacó los documentos cuidadosamente preparados. «Señora Ferreira, le explicaré cada cláusula de este contrato en palabras sencillas para que usted entienda exactamente lo que está firmando». Durante la siguiente hora, el abogado explicó pacientemente cada término. La propiedad permanecería a nombre de Isabela. Los hombres del varón trabajarían la tierra por tiempo indefinido, con costos cubiertos por el varón. Cuando hubiera cosecha y venta, las ganancias serían divididas a partes iguales. Isabela tendría derecho a terminar la sociedad en cualquier momento, con aviso previo de 30 días. Clara acompañaba todo atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas que sorprendían tanto al abogado como a Enrique por su inteligencia. ¿Y si mi mamá quiere plantar algo diferente de lo que el señor varón sugiere? ¿Quién decide?, preguntó la niña. El doctor Silveira sonrió. «Excelente pregunta, niña. Las decisiones sobre qué plantar se tomarán en conjunto, pero su madre tiene el voto final, ya que es la propietaria». Isabela escuchaba todo con intensa atención, ocasionalmente pidiendo aclaraciones. Enrique observaba su rostro, viendo la concentración, la determinación de entender completamente antes de firmar. Admiraba eso en ella, la negativa a simplemente confiar ciegamente, incluso cuando la tentación de aceptar ayuda desesperadamente necesaria debía ser enorme. «¿Tiene alguna pregunta, señora Ferreira?», preguntó el doctor Silveira cuando terminó. Isabela miró a Enrique directamente. «¿Por qué está haciendo esto, señor varón? De verdad, no entiendo lo que usted gana con esto». Era una pregunta justa y merecía una respuesta honesta. Enrique respiró hondo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Cuando vine aquí por primera vez, tenía intenciones puramente comerciales. Quería su tierra, porque completa un bloque que planeo desarrollar. La vi a usted como un obstáculo a ser removido». Isabela no desvió la mirada, incluso escuchando aquellas duras palabras. «Pero entonces la vi a usted con sus hijos», continuó Enrique, su voz volviéndose más suave. «Vi su coraje, su dignidad, su amor por ellos, y eso me recordó algo que yo había olvidado. Me recordó que hay cosas más importantes que tierras y dinero. Me recordó quién solía ser antes de convertirme solo en el barón de Alencar». Hubo un momento de silencio profundo en la sala. Hasta los niños parecían entender que algo importante estaba siendo dicho. «Perdí a mi esposa hace un año», Enrique continuó, su voz casi un susurro. «Perdí a nuestro hijo, que nunca nació, y desde entonces he vivido como un hombre muerto, solo acumulando más y más cosas para llenar el vacío dentro de mí. Hacer esta sociedad con usted no es caridad». Miró directamente a ella. «Es un intento de recuperar alguna humanidad que perdí en el camino. Es un intento de honrar la memoria de mi esposa, haciendo algo que ella aprobaría. Y sí, eventualmente aún quiero comprar su tierra. No voy a mentir sobre eso, pero quiero hacerlo de la manera correcta, no aprovechándome de su desesperación». Isabela sintió lágrimas picar en sus ojos. Reconocía aquel dolor en su voz, aquella pérdida. «Lamento lo de su esposa, señor varón. Sé lo que es perder a alguien que se ama. Mi marido no tenía su dinero o posición, pero era un buen hombre. Y cuando él murió, sentí como si la mitad de mí hubiera muerto también». «¿Cómo usted continuó?», preguntó Enrique, genuinamente queriendo saber. «¿Cómo encontró fuerzas para seguir adelante?». Isabela miró a sus 3 hijos, que la observaban con esos ojos llenos de amor y confianza. «Por ellos, porque ellos me necesitan, porque no puedo darme el lujo de hundirme en la tristeza cuando ellos dependen de mí para sobrevivir». ¿Y nunca sintió rabia? La pregunta salió antes de que Enrique pudiera censurarla. ¿Rabia de Dios por quitarle a su marido? ¿Rabia del mundo por ser tan injusto? Isabela asintió lentamente. «Sentí, aún siento a veces, pero la rabia no alimenta a mis hijos, no repara las cercas, no siembra el maíz.
Entonces, me levanto cada mañana y elijo hacer lo que necesita ser hecho. Enrique se quedó en silencio, absorbiendo sus palabras. Había una sabiduría en aquella mujer sencilla que él, con toda su educación y riqueza, no poseía. Ella había transformado su dolor en propósito, mientras él había dejado que el suyo lo transformara en piedra. «Usted es notable», dijo finalmente, más fuerte de lo que yo jamás fui. «No soy fuerte, señor varón», respondió Isabela suavemente. «Solo no tengo elección. Usted tenía elección de cómo lidiar con su dolor. Yo no. Pero eso no me hace mejor que usted, solo diferente». Moes era una observación perspicaz que no disminuía el sufrimiento de él, pero tampoco romantizaba el de ella. El doctor Silveira, que había permanecido quieto durante ese intercambio, se aclaró la garganta delicadamente. «Entonces, señora Ferreira, ¿está satisfecha con los términos del contrato?» Isabela volvió su atención a los documentos, releyendo algunos fragmentos con Clara a su lado. «Está todo muy claro y justo», dijo Isabela finalmente. «Más justo de lo que esperaba, honestamente». Miró a Enrique. «Acepto los términos». El doctor Silveira abrió su tintero y ofreció una pluma. «Entonces, si usted puede firmar aquí y aquí y aquí». Señaló los lugares marcados con pequeñas cruces. Isabela tomó la pluma con manos que temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba haciendo. Era el primer contrato importante que firmaba en su vida. Juan Pedro siempre se había encargado de esas cosas. Ahora era ella tomando decisiones que afectarían el futuro de sus hijos. Firmó cuidadosamente con su caligrafía sencilla, pero legible. «Isabela Ferreira de los Santos». Clara observó con orgullo, viendo a su madre hacer algo tan importante. Miguel y Ana no entendían completamente el significado, pero sentían que era un momento especial por la solemnidad en el ambiente. Enrique firmó a continuación su elaborada y confiada rúbrica. Enrique Augusto de Alencar. El doctor Silveira atestiguó ambas firmas, aplicó su sello oficial y listo. El contrato estaba hecho. «Guardaré el documento original en mi oficina», explicó el abogado. «Pero le dejo una copia certificada para que usted la guarde». «Gracias, doctor Silveira», dijo Isabela, aceptando la copia y guardándola cuidadosamente en una caja de madera, donde mantenía los pocos documentos importantes de la familia. Cuando se dio la vuelta nuevamente, encontró a Enrique de pie, preparándose para salir. «Volveré la semana que viene para ver cómo va el progreso», dijo Enrique. «Y si necesita cualquier cosa antes de eso, mande un mensaje con don Juan Bautista». Isabela asintió. «Gracias, señor varón, por la ayuda, por la justicia en el contrato, por todo». Había emoción genuina en su voz. «No necesita agradecerme», respondió Enrique. «Esta es una sociedad. Ambos nos beneficiamos». Pero ambos sabían que él estaba siendo modesto. Él estaba haciendo mucho más de lo que necesitaba, mucho más de lo que la mayoría de los hombres en su posición harían. Cuando Enrique se dio la vuelta para irse, Ana soltó la mano de Clara y corrió hasta él, agarrándose a su pierna. «¿Usted, gigante bueno, va a volver de verdad?», preguntó con sus ojos verdes enormes, mirando hacia arriba. Enrique sintió algo apretar en su pecho. Se agachó poniéndose a la altura de la niña. «Sí, pequeña, volveré en 3 días». Ana sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su carita. «Qué bueno, usted parece el gigante bueno de la historia que mamá cuenta». Enrique no pudo evitar una sonrisa, la primera sonrisa genuina en más de un año. La viaje de vuelta a la hacienda San Miguel Arcángel fue hecha en silencio. Firmino estaba visiblemente contrariado, haciendo anotaciones en su cuaderno con movimientos bruscos de la pluma. Enrique miraba por la ventana de la carroza, pero sus pensamientos estaban millas atrás, en aquella humilde casa de Bajareque. Pensaba en Isabela, en su coraje tranquilo, en cómo ella mantenía su dignidad a pesar de la pobreza abrumadora. Pensaba en los niños, especialmente en la pequeña Ana, que lo había llamado gigante bueno. Pensaba en cómo se había sentido al entrar en aquella casa, no superior, no benevolente, sino humilde ante tanto amor y determinación. Cuando llegaron a la hacienda, ya era media tarde. Enrique bajó de la carroza y se quedó parado por un momento, mirando su casa grande e imponente. De repente, le pareció excesiva. Un monumento vacío a la soledad y al orgullo. ¿Cuántos cuartos vacíos? ¿Cuántos muebles caros que nadie usaba? ¿Cuánta riqueza desperdiciada en apariencias? «Señor varón», la voz de Firmino lo sacó de sus pensamientos.
¿Debo empezar a preparar los contratos ahora? Enrique asintió. Sí, y asegúrese de que sean justos, Firmino. Realmente justos, no quiero cláusulas escondidas o términos que favorezcan solo mi lado. Firmino suspiró, pero accedió, alejándose hacia la oficina. Enrique entró en la casa y fue directamente a lo que había sido el cuarto de Cecilia. Estaba mantenido exactamente como ella lo había dejado, una especie de santuario a su memoria. Él rara vez entraba allí. El dolor era demasiado grande, pero aquel día sintió que necesitaba hacerlo. Se sentó en la silla junto a la ventana, donde Cecilia solía bordar en las tardes de domingo. Sus manos acariciaron el brazo de la silla, recordándola sentada allí, concentrada en sus delicados puntos, ocasionalmente mirando hacia arriba para sonreírle. ¿Qué pensarías de todo esto, querida?, murmuró al cuarto vacío. Conocí a una mujer hoy, una campesina viuda como tú no eras, pero en sus ojos vi algo que me recordó a ti. Coraje, quizás, o bondad ante la adversidad. Ella está sola, intentando criar 3 hijos en una tierra que apenas puede sustentarlos. Y por algún motivo, yo no pude ser el hombre de negocios frío en que me convertí. El silencio del cuarto era pesado, pero no opresivo. Enrique continuó hablando como si Cecilia pudiera oírlo. Tú siempre decías que yo tenía un buen corazón bajo mi seriedad. Yo nunca creí mucho en eso, pero hoy, mirando a esa mujer y a sus hijos, sentí algo. Sentí que necesitaba ayudar, no por lucro o estrategia, sino porque era lo correcto. ¿Estoy haciendo lo correcto?, preguntó al aire. ¿O estoy siendo un tonto sentimental, como Firmino claramente piensa? No hubo respuesta, claro, pero Enrique sintió una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Quizás Cecilia lo aprobaría. Quizás ella sonreiría con esa dulce sonrisa y diría que estaba orgullosa de él. Se levantó lentamente y caminó hasta la cómoda, donde un retrato enmarcado de Cecilia descansaba. Ella había sido fotografiada 2 años antes de morir, vestida con su mejor vestido, su cabello arreglado en elaborados rizos, pero era su sonrisa lo que capturaba la atención, genuina, cálida, llena de vida. Aquella noche, Enrique cenó solo como siempre, pero su mente estaba inquieta. Apenas tocó la elaborada comida que los cocineros habían preparado: pavo asado, papas gratinadas, verduras frescas, vino importado. Pensó en Isabela y sus niños comiendo lo que probablemente era solo atole o harina cocida y sintió vergüenza de su exceso. Después de la cena, fue a su oficina, donde Firmino ya había dejado los borradores de los contratos. Leyó cada línea cuidadosamente, marcando varios pasajes que necesitaban ser modificados para ser más justos. Algunas cláusulas que Firmino había incluido automáticamente, cláusulas estándar que protegían sus intereses por encima de todo, fueron tachadas completamente. Trabajó hasta tarde en la noche, a la luz de lámparas de queroseno, reescribiendo términos, calculando porcentajes, planeando cómo estructurar la sociedad para que ambos lados realmente se beneficiaran. Era un trabajo que normalmente delegaría a abogados, pero sentía que necesitaba hacerlo personalmente para garantizar que estaba honrando su compromiso. Finalmente, alrededor de la medianoche, dejó la pluma a un lado y se frotó los ojos cansados. Los contratos estaban listos. Eran justos, quizás incluso demasiado generosos desde el punto de vista comercial, pero se sentían correctos. Apagó las lámparas y fue a su cuarto, pero el sueño tardó en llegar. Acostado en su enorme cama, mirando el techo alto decorado con molduras de yeso, pensó en la vida que había construido. Tenía riqueza, poder, respeto, pero ¿qué tenía realmente? Una casa vacía, comidas solitarias, noches interminables sin propósito, además de acumular más riqueza que no le traía alegría. Isabela, con su pobreza y sus dificultades, parecía más rica que él, de alguna manera fundamental. A la mañana siguiente, 5 hombres partieron de la hacienda San Miguel Arcángel en dirección a la propiedad de Isabela. Eran trabajadores experimentados, elegidos cuidadosamente por Enrique. Hombres honestos, respetuosos, que no causarían problemas. Llevaban herramientas, materiales para reparar cercas y, como prometido, sacos de víveres. Don Juan Bautista era el capataz del grupo. Un hombre de 45 años con experiencia en administrar propiedades pequeñas. Era moreno de piel curtida por el sol, bajo y fuerte, con manos enormes callosas por el trabajo. Enrique lo había llamado personalmente la noche anterior para darle instrucciones específicas. Don Juan Bautista,
Esta propiedad pertenece a una viuda con 3 hijos pequeños. Le había explicado Enrique. Quiero que usted y los hombres la traten a ella y a los niños con el máximo respeto. Nada de lenguaje rudo, nada de intimidación. Ustedes están allí para ayudar, no para tomar el control, ¿entendido? Don Juan Bautista asintió vigorosamente. Sí, señor varón, puede confiar en mí. Cuando llegaron a la propiedad de Isabela, el sol apenas había salido. La encontraron ya despierta, alimentando a las gallinas. Vestía el mismo vestido azul descolorido, pero tenía un pañuelo atado a la cabeza, protegiéndose el cabello. Al oír las carretas, se dio la vuelta rápidamente, una expresión de alarma cruzando su rostro antes de reconocer que eran los hombres prometidos. «Buenos días, doña Isabela», saludó don Juan Bautista, quitándose el sombrero respetuosamente. «Mi nombre es Juan Bautista. El señor varón nos envió para ayudar con el trabajo en la propiedad». Isabela asintió, aún un poco tensa. «Buenos días. Yo no sabía exactamente qué esperar. El señor varón dijo que comenzáramos reparando las cercas y limpiando el cafetal», continuó don Juan Bautista. «Pero usted es la dueña de la propiedad. ¿Qué cree usted que debe ser prioridad?» Era la primera vez que alguien pedía la opinión de Isabela sobre el trabajo, tratándola como la propietaria que era de hecho. Ella se sorprendió, pero rápidamente se recompuso. «Las cercas están mal en el lado oeste», dijo ella señalando. «Las vacas consiguen pasar y van a la parcela de los vecinos. El cafetal realmente necesita limpieza urgente o perderemos la próxima cosecha». Don Juan Bautista asintió, haciendo anotaciones mentales. «Comenzaremos por las cercas entonces y luego dividiremos el grupo para trabajar en el cafetal también». Los hombres descargaron las herramientas y los víveres. Cuando Isabela vio los sacos de harina, frijol y los otros artículos, sus ojos se llenaron de lágrimas que ella rápidamente intentó esconder. «El señor varón mandó esto», dijo don Juan Bautista gentilmente. «Dijo que es un adelanto». Isabela solo pudo asentir, no confiando en su voz. Clara apareció en la puerta de la casa, seguida por Miguel y Ana. Los 3 niños miraban a los hombres extraños con curiosidad mezclada con cautela. Don Juan Bautista les sonrió. «Buenos días, niños. Pueden llamarme don Juan. Vinimos a ayudar a su madre con el trabajo pesado». Miguel dio un paso al frente con la valentía de sus 6 años. «Yo también puedo ayudar. Soy fuerte». Flexionó sus bracitos delgados, intentando mostrar músculos inexistentes. Los hombres rieron, con gentileza, no burlándose, sino apreciando el coraje del niño. «Estoy seguro que sí, muchacho», dijo don Juan Bautista. «Quizás puedas ayudarnos cargando las herramientas más pequeñas». En los días siguientes, la propiedad de Isabela comenzó a transformarse. Las cercas estaban todas reparadas y reforzadas. El cafetal, limpio y cuidado, mostraba señales de nueva vida. La parcela fue expandida con nuevas áreas, siendo preparadas para siembra de frijol, yuca y calabaza. Don Juan Bautista se mostró no solo un capataz competente, sino también un hombre genuinamente bondadoso. Él trataba a Isabela con respeto y a los niños con gentileza paternal. A veces, cuando el trabajo lo permitía, contaba historias para Miguel y Ana mientras Clara ayudaba a su madre. Historias de cuando era joven, de animales graciosos, nada asustador. Miguel se había apegado particularmente a don Juan Bautista, siguiéndolo siempre que podía. El niño que había perdido a su padre tan joven encontró una figura masculina para admirar. Don Juan Bautista, que nunca había tenido hijos, aceptaba la compañía del chico con paciencia y hasta parecía disfrutarla. Isabela veía esas interacciones con sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que sus hijos tuvieran influencias positivas. Por otro, había siempre el miedo de que eso fuera temporal, que cuando la sociedad terminara, sus niños sentirían otra pérdida, pero no podía negar la alegría en los ojos de Miguel cuando ayudaba a don Juan Bautista, o la sonrisa de Ana cuando los hombres la saludaban todas las mañanas. Clara, siempre la más observadora, notaba otras cosas. Notaba cómo su madre se arreglaba un poco más en las mañanas en que esperaban al varón, cómo verificaba su reflejo en el agua del balde antes de que él llegara, cómo sus ojos buscaban el camino cuando ya era hora de que él apareciera. Enrique comenzó a visitar la propiedad toda semana, a veces hasta 2 veces por semana. Oficialmente era para verificar el progreso del trabajo, discutir planes, tomar decisiones sobre la sociedad.
pero todos comenzaban a percibir que él se quedaba más tiempo del necesario para solo discutir negocios. Muchas veces él llegaba a la hora del almuerzo, e Isabela, avergonzada de su comida sencilla, ofrecía lo que tenía. Es solo frijol con harina, señor varón. Nada comparado con lo que usted está acostumbrado. Pero Enrique siempre aceptaba, sentándose a la mesa tosca con la familia, como si fuera la cosa más natural del mundo. En esas ocasiones, los niños perdieron gradualmente el miedo a él. Miguel comenzó a hacer preguntas sin parar sobre los caballos del varón, sobre cómo era vivir en una casa grande, sobre todo y cualquier cosa que pasara por su mente infantil curiosa. Enrique respondía pacientemente, a veces incluso con humor. Ana simplemente lo había adoptado como amigo. Se sentaba en su regazo sin pedir permiso. Le mostraba flores que había recogido. Le pedía que leyera historias que ella inventaba en el momento. Enrique, que nunca había tenido la oportunidad de ser padre, descubría una alegría inesperada en esas interacciones simples. Clara, aunque más reservada, también comenzó a abrirse. Un día, le mostró a Enrique el libro de lectura que su padre le había dado. «Es mi mayor tesoro», dijo ella seriamente. Papá decía que la educación es lo único que nadie puede quitarte. Enrique se sintió conmovido por la sabiduría sencilla de Juan Pedro y se prometió a sí mismo conseguir más libros para la niña. Una tarde, después de verificar el trabajo en el cafetal, Enrique encontró a Isabela sentada en el pórtico improvisado de la casa, remendando ropa de los niños. Los niños jugaban en el patio, sus voces alegres llenando el aire. Él se sentó a su lado sin pedir permiso, algo que habría sido impensable semanas atrás. «Los niños parecen más felices», comentó él, observando a Miguel persiguiendo gallinas mientras Ana reía. Isabela asintió, manteniendo los ojos en su trabajo de costura. «Están más alimentados, más seguros. Hace toda la diferencia para los niños». Hubo una pausa. «Gracias a usted». «No me agradezca», dijo Enrique suavemente. «Me gusta venir aquí. Mi casa parece más vacía cada día, pero aquí, incluso con tan poco, hay vida, hay amor, hay propósito». Era una admisión vulnerable, especialmente viniendo de un hombre acostumbrado a esconder sus emociones. Isabela finalmente levantó los ojos del remiendo, mirándolo. Veía a un hombre diferente de aquel que había llegado semanas atrás. La dureza en sus ojos se había suavizado. Las líneas de tensión alrededor de su boca se habían relajado. Él parecía más joven, más humano. «Usted está diferente», ella dijo suavemente. «Me siento diferente», admitió Enrique. «Por primera vez desde que Cecilia murió, no me levanto con aquel peso abrumador en el pecho. Me levanto pensando en el trabajo aquí, en los planes que tenemos, en cómo Miguel va a reaccionar cuando yo le traiga aquel libro que le prometí a Clara». Se detuvo, percibiendo cuánto había revelado. Isabela sintió algo moverse en su pecho, algo que no sentía desde antes de que Juan Pedro muriera. No era atracción exactamente, o al menos no solo eso. Era conexión, comprensión, el reconocimiento de un alma herida encontrando otra. «También me siento diferente», ella admitió bajito. «Menos sola». Sus ojos se encontraron y por un momento el resto del mundo desapareció. No eran más varón y campesina, rico y pobre. Eran solo dos personas que habían sufrido, que habían perdido y que encontraban en los ojos del otro algo que pensaban haber perdido para siempre: esperanza. «Isabela». Enrique dijo su nombre por primera vez sin el título formal y sonó íntimo, casi como una caricia. «Yo». Pero él no sabía cómo terminar la frase. ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué podría decir que no sonara inadecuado o presuntuoso? «Sé», dijo ella simplemente, volviendo a sus remiendos, pero con una pequeña sonrisa en los labios. «Yo también sé». No necesitaba decir más. Ambos entendían que algo estaba cambiando entre ellos. Algo delicado y nuevo que necesitaba tiempo para crecer, como las plántulas en el jardín que necesitaban sol y agua y paciencia. Clara observaba desde la ventana, viendo a su madre y al varón sentados uno al lado del otro en el pórtico. Había algo en la manera en que ellos se sentaban, sin tocarse, pero conscientes el uno del otro, que le recordaba a la niña cómo su padre y su madre solían sentarse juntos en las noches de verano. No dijo nada, pero guardó la observación en su corazón. Como era inevitable en una comunidad pequeña,
Las visitas frecuentes del barón de Alencar a la propiedad de una viuda pobre comenzaron a generar comentarios. En el almacén de Joaquín Tavares, en las ruedas de conversación después de la misa, en las lavanderas en el río, el chisme se esparcía como fuego en paja seca. «Dicen que el varón va allí toda semana», murmuraba doña Benedita, esposa del herrero, a doña Josefa, mientras escogían frijol en el almacén. «Y se queda horas. ¿Qué será lo que están haciendo?». Había una insinuación maliciosa en su tono que no pasaba desapercibida. «¡Ay, no! Isabela siempre fue una muchacha decente», defendió Joaquín Tavares, que tenía cariño por la familia Ferreira. «El varón la está ayudando con la propiedad. Es una sociedad de negocios, nada más». Pero hasta él tenía sus dudas, aunque no las expresara públicamente. El padre Anselmo, un hombre anciano, de cabellos blancos y corazón generalmente bondadoso, había oído los rumores y se preocupaba. No porque creyera que hubiera algo impropio sucediendo, sino porque sabía cómo la comunidad podía ser cruel con una mujer sola, especialmente una que de alguna forma había atraído la atención de un hombre poderoso. Decidió hacer una visita pastoral a la propiedad de Isabela, algo que planeaba hacer de cualquier forma desde la muerte de Juan Pedro, pero que vergonzosamente había pospuesto por estar ocupado con otras responsabilidades parroquiales. Era un sábado soleado cuando llegó, montado en su mula vieja, cargando su Biblia y un rosario. Isabela se sorprendió, pero contenta al ver al padre. «Padre Anselmo, qué alegría recibirlo». Ella lo invitó a entrar, apresurándose a preparar café. Los niños saludaron al padre respetuosamente, habiendo sido criados con respeto por la iglesia y sus representantes. «¿Cómo están, mis hijos?», preguntó el padre, mirando alrededor de la casa, que, aunque aún humilde, estaba visiblemente mejor cuidada que en las últimas semanas. Había más comida en la repisa. La ropa de los niños, aunque sencilla, estaba limpia y remendada. Había un aire de mayor seguridad. «Estamos bien, padre», respondió Clara educadamente. «El señor varón nos está ayudando con la hacienda». El padre asintió pensativamente. «Sí, oí sobre eso. De hecho, vine a conversar con su madre sobre este asunto, si ella lo permite». Clara entendió la sugerencia y llevó a sus hermanos afuera, dejando a los adultos conversar. Cuando quedaron solos, el padre Anselmo fue directo al punto, como era su costumbre. «Isabela, hija mía, necesito hacer algunas preguntas. No por dudar de ti, sino porque me preocupo por tu bienestar y tu reputación». Isabela asintió, ya imaginando lo que estaba por venir. «Hay rumores en el pueblo sobre las visitas del varón», continuó el padre gentilmente. «Algunas personas están hablando, haciendo suposiciones. Necesito saber. ¿Hay algo impropio sucediendo aquí?». Su voz era bondadosa, no acusatoria, pero la pregunta aún dolía. Isabela sintió sus mejillas enrojecer, una mezcla de vergüenza e indignación. «No, padre, de ninguna manera. El señor varón ha sido un caballero perfecto. Él viene a verificar el trabajo en la propiedad. Tenemos una sociedad formal, todo documentado. Él nunca me ha faltado el respeto, ni a mis hijos». El padre estudió su rostro, viendo solo verdad allí. «Te creo, hija mía, pero necesitas entender que las apariencias importan. Una viuda joven recibiendo visitas frecuentes de un hombre rico y poderoso, aunque viudo también. La gente va a hablar y esas habladurías pueden perjudicarte». «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Isabela, frustración evidente en su voz. «¿Rechazar la ayuda que mis hijos necesitan desesperadamente? ¿Dejar la hacienda caer en ruinas? ¿Porque aceptar la ayuda de un hombre decente es considerado impropio? ¿Dónde está la justicia en esto, padre?». El padre Anselmo suspiró. Era una pregunta justa y él no tenía una buena respuesta. «No hay justicia en esto, hija mía, pero es el mundo en que vivimos. Las mujeres son juzgadas por estándares que los hombres nunca son. Es injusto, sí, pero es la realidad». Hizo una pausa. «¿Puedo hacer una pregunta más personal?». Isabela asintió cautelosamente. «¿Usted tiene sentimientos por el varón? ¿Sentimientos que van más allá de gratitud por su ayuda?». Era una pregunta directa que exigía una respuesta honesta. Isabela miró a sus manos, a las callosidades que contaban la historia de su trabajo duro, y consideró la pregunta cuidadosamente. «No sé, padre», finalmente respondió con honestidad. «Él me trata con respeto, algo que pocos hombres hacen con una mujer en mi posición.
Él es gentil con mis hijos. Él me hace sentir menos sola en un mundo que ha sido muy duro. ¿Son sentimientos o solo gratitud? Honestamente, no sé distinguir. El padre Anselmo asintió comprensivamente. ¿Y él? ¿Ha notado algo en la manera en que él la trata? Isabela dudó. A veces él me mira de una manera, no de forma impropia, pero como si realmente me viera. No a la campesina pobre, sino a la persona. No sé explicarlo mejor que eso. Entiendo, dijo el padre suavemente. Isabela, voy a darle un consejo, no como padre, sino como alguien que ha vivido muchos años y ha visto muchas cosas. Los sentimientos no son pecado. El amor, cuando es genuino y respetuoso, es un don de Dios. Pero usted necesita ser cuidadosa. ¿Cuidadosa cómo? Preguntó Isabela. El varón es un hombre de posición, explicó el padre. Usted es una campesina. La sociedad no perdona esas diferencias fácilmente. Si hay algo creciendo entre ustedes, necesitará ser construido despacio, con respeto por ambas reputaciones. Y más importante, nunca se ponga en una posición donde él tenga demasiado poder sobre usted. Isabela comprendió la sabiduría en aquellas palabras. ¿Usted cree que un hombre como él podría realmente tener interés en una mujer como yo? Había vulnerabilidad en su pregunta, el miedo de estar leyendo señales equivocadas, de estar ilusionándose. Hija mía, dijo el padre Anselmo con